Muy bien, tratamos o seguimos tratando de responder la pregunta de por qué tantos anticastristas son republicanos en vez de demócratas. Hablamos desde Roosevelt en el 33, vimos lo que pasó con Kennedy, vimos lo que pasó con Carter, estamos viendo lo que pasó con Clinton, que les decía que lo primero que hizo fue pues eliminar el plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, el comportamiento de Clinton durante la crisis de Elián. Los que estábamos aquí lo vimos, fue un verdadero trauma para el exilio cubano, ¿no? Secuestrando al menor por la fuerza, impidiendo que tuviese un día en corte, que era lo que pedían los exiliados cubanos. Los exiliados no decían que se quedaran, no, que tuviera un día en corte, porque eso de que no se puede separar a un padre o un niño, en este país todos los días separan a padres de niños en las cortes de familia. Hay que ir allí y ver y discutir. Y la 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta le dio la razón al exilio y dijo, sí, el niño tiene derecho a tener un día en corte, pero como no es un ciudadano norteamericano, inmigración puede pasar por encima de ese derecho. Y en eso se basó el señor Clinton para dar el espectáculo que dio aquí. El exilio cubano decía que Elián González iba a ser tomado como un trofeo de guerra y adoctrinado. Eso ha sido estrictamente cierto. Hoy por hoy está totalmente adoctrinado, miembro de la juventud del partido Camilito, gritando consignas. O sea, teníamos razón. Nadie nos ha dicho todavía, señores, ustedes tenían razón, miren lo que hicieron con ese pobre muchacho. Teníamos toda la razón del mundo. Cuando el señor Mr. Ozono, Al Gore, perdió las elecciones, Clinton le pidió disculpas y le dijo, me equivoqué con el caso Elián, eso ha hecho que pierdas las elecciones. Perdió por un número muy reducido de votos, el mismo número reducido de cubanos que se mantuvo en vela permanentemente frente a la casa de Elián, ¿no? Alguien dijo eso, los 200 votos por los que perdiste fueron los 200 votos de los cubanos, y cada uno de esos cubanos no solo es un voto, sino, como he dicho siempre, un activista. Yo estoy tratando de entender. A ver, porque la idea de que los cubanos son unos reaccionarios de derecha, que están locos, que son unos recalcitrantes, no, ¿qué ha dicho la historia? Tiene una lógica, y esa lógica hay que entenderla de alguna manera. Pero, además, Clinton permitió el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se ha sabido que tenían toda la información previa, que podían haberlo evitado. No lo evitaron. Clinton estableció un perímetro de navegación específicamente y solo aplicado a la flotilla Democracia para impedir sus actividades pacíficas. Si tú eras norteamericano podías ir a Cuba, ir a regatas, pero los cubanos teníamos un perímetro de limitación hecho por Clinton. Empezó a deportar a balseros a la isla, algo que era inconcebible. Quienes vivimos aquí la época de Reagan, de Bush, era inconcebible que regresaran a los cubanos de esa manera, que un guardacostas norteamericano entrara en territorio cubano devolviendo a los balseros. Eso era inconcebible. Pero además Clinton hizo otra cosa más terrible todavía. Cuando el éxodo del 94, que había un desorden en Cuba total, que el gobierno, si eso se avivaba, se caía. Ahora nos parece increíble. Claro, se estaba tambaleando. Nadie gobernaba en Cuba. En vez de alentarlo, ayudó a Fidel Castro a detenerlo y envió a la gente a campos de concentración en Guantánamo. Porque Doris Meissner, por supuesto, nos detestaba, lo decía públicamente, que era una vergüenza los favores migratorios que teníamos los cubanos. Y había un montón de gente aquí en los Estados Unidos, hispanos incluidos, que en vez de reclamar para sí los mismos derechos que teníamos nosotros, que es lo lógico, no lo quería que nos los quitaran. O sea, fueron totalmente pro cierre migratorio en ese momento. No se quejen de que los cubanos tengan pues un dolor de ver cómo nos dejaron absolutamente solos en ese sentido. Es decir, a Carter, viene otra cosa gravísima que pasó con Clinton, que hay que recordar que empezó en el 92 y terminó en el 2001. ¿Qué pasó en el 99 en América Latina? Le colaron el chavismo. Y tú dices, no, pero el pueblo venezolano votó por el chavismo. No, pero el gobierno norteamericano, la administración Clinton pudo haber hecho algo muy concreto, que es decirle con toda claridad a la embajada norteamericana en Caracas que le dijera al gobierno venezolano de ese momento que no se podía permitir que un golpista, que un asesino, que un tipo que provocó muerte, se postulara para presidente. Mucho más
cuando ese golpista liberado llamado Hugo Chávez, que ya fue un error liberarlo, había sido una vez liberado, llevado a La Habana, cuando no era nadie, recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. O sea, la jugada estaba cantada. Si se hubiera detenido a Chávez en ese momento, si se hubiera detenido a Chávez cuando juró, como dijo él, sobre una constitución moribunda, se hubiera evitado todo esto que está pasando ahora, el éxodo más grande de la historia de América Latina, el desastre más horrible, las fronteras en torno a Venezuela totalmente caldeadas. Y eso ocurrió con Clinton, es decir, a Carter le colaron los sandinistas, a Clinton le colaron el chavismo. ¿Qué querían después? Que los cubanos votaran por los demócratas después del desastre de Clinton, después de las humillaciones de Clinton. Firmó la ley Helms-Burton porque le habían matado 3 ciudadanos norteamericanos en aguas internacionales. Y eso fue a regañadientes. Entonces, hay que entenderlo. Vamos al caso después de... Porque usted puede decir ahora, bueno, los republicanos no han hecho mucho más. Vamos a discutirlo con calma. Obama. Otro caso, fíjate, ya vimos. Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton, Obama. Está muy reciente, lo hemos vivido, pero ustedes se han puesto a pensar de verdad lo que significa desde el punto de vista histórico, geopolítico, lo que hizo Obama, el cuño que terminó de ponerle Obama, artera, silenciosa, traicioneramente, a última hora. Señores, no se trata de que seamos unos exagerados, de que seamos ultraderechistas. No es verdad, no es verdad. Después de la pausa vamos a analizar esto y una conclusión, porque yo creo que los cubanos no son conservadores, no somos conservadores. Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué el anticastrismo vota republicano? Tiene una explicación. Ya volvemos.